Hola a todos, somos el grupo número 1 conformado por Julio Hurtado y su persona, Fabiola López, y el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de los mercados financieros, forward, futuros, swap y opciones. Para empezar, debemos determinar que estos, más que mercados financieros, son derivados financieros. ¿Pero qué es un derivado financiero? Un derivado financiero, de acuerdo a la Real Academia Española, es un activo financiero cuyo valor se deriva de otro activo o de un índice de mercado. Es decir, un derivado es un contrato que se celebra entre dos o más partes y que se basa en un activo o un conjunto de activos financieros subyacente. Estos contratos son usados por los inversores para especular o apostar o predecir sobre los futuros movimientos de precio de un activo subyacente, sin necesidad de comprar el activo en sí, con la intención de obtener beneficios. Es decir, estos son contratos que las personas, que los inversores utilizan a futuro, lo utilizan con planes en futuro, no los hacen en el momento, sino más adelante. Y como lo mencionamos al inicio del video, hoy estaremos hablando de 4 de estos, que son el forward, futuros, swap y opciones. Empezaremos hablando de los contratos forward. Contrato forward es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio y fecha futuros preestablecidos. Se utiliza para protegerse contra la volatilidad de los precios y permite la personalización de los términos del contrato. Los forward se negocian principalmente en el mercado extrabursátil y pueden abarcar diversos activos como divisas, commodities y bonos. Ya saben que un mercado extrabursátil, como la misma palabra lo dice, es como decir una bolsa de valores, pero que no tiene en sí un ente regulador, a diferencia del contrato de futuros que vamos a ver después. En el contrato de futuros vamos a hacer la conceptualización. Los contratos de futuros son similares a los forward, como antes les mencionaba, pero se negocian en mercados organizados o bolsas. Lo mismo que hice recalco en la diapositiva anterior, especifican cantidad, calidad, precio y fecha de vencimiento del activo subyacente, que brindan liquidez, transparencia y la capacidad de realizar transacciones con múltiples participantes. Son ampliamente utilizados para cubrir riesgos y especular en una amplia gama de activos, desde productos básicos hasta índices bursátiles. Ya saben que los índices bursátiles, los de Estados Unidos, son los más grandes, los cuales se maneja bastante dinero día a día con la negociación de contratos futuros. En este igual, ya saben que la bolsa de valores se maneja por compra y venta, oferta y demanda, en el cual uno ofrece y otro compra. No estamos hablando en sí de un contrato de futuros que se maneja de manera informal, sino que se maneja de manera virtual, en el cual dos personas, en este caso, hacen una transacción y eso mueve el precio, en este caso, del contrato del futuro. Y aquí tenemos las diferencias entre forward y futuros. Primero, la compensación y la liquidación. Y segundo, el estándar personalizado. En la compensación y liquidación, vamos a hacer una conceptualización de esto. En los contratos forward, las partes asumen el riesgo de crédito mutuo y son responsables de cumplir con los términos del contrato. En los contratos de futuros hay una cámara de compensación que está ubicada en este caso en Chicago, que actúa como contraparte central para todas las transacciones. El estándar personalizado, los contratos forward son personalizados y adaptados a las necesidades específicas de las partes involucradas. Ya puede ser una empresa dedicada a la venta de papas y el papicultor, en este caso un ejemplo bastante básico. Los términos del contrato se negocian individualmente. Los contratos de futuro son estándar y tienen términos predeterminados establecidos por la bolsa. Los términos están estandarizados para facilitar la negociación y la liquidación, ¿verdad? Ahí no, nada queda en el aire, oferta y demanda, todo va bastante uniforme, ¿verdad? Entonces, tenemos el contrato de intercambio o swaps. Un swaps es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo o riesgos financieros durante un periodo de tiempo acordado. En un swap,
las partes que acuerdan intercambiar pagos basados en diferentes variables subyacentes como tasas de interés, tipos de cambio, precios de activos o índices. Los swaps se utilizan principalmente para gestionar riesgos y ajustar las condiciones de los flujos de efectivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de swaps? Los tipos de swaps son swaps de tipos de interés, swaps de índices bursátiles, swaps sobre tipos de cambio y swaps crediticios. Por último, les vamos a hablar de los contratos de opciones. Un contrato de opciones es un valor que otorga al titular un derecho de comprar o vender una cierta cantidad de un activo financiero subyacente a un precio específico durante un periodo de tiempo específico. Los contratos de opciones suelen estar vinculados a acciones, pero cualquier activo financiero se puede utilizar como garantía subyacente. Los contratos de opciones no son inversiones, son especulaciones. Es decir, son bastante riesgosos, pero también tienen bastante rentabilidad y también, por ende, bastante pérdida en el momento de irse a la contra, ¿verdad? Hay conceptos claves que se manejan en la opción, que es una compra. En el caso de el bullish sería un call option y una opción de venta sería un put option. Esos son los dos tipos de acciones que se podrían, en este caso, tradear o comerciar. El mercado de opciones, para mí, para nuestro grupo, es bastante riesgoso. No es recomendable utilizarlo sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna gestión de riesgo antes estipulada bastante estricta, porque te puede llevar a una pérdida exagerada, exorbitante, que probablemente te haga tomar malas decisiones, ¿verdad? Entres en una etapa de desorden mental, de desorden de emociones, que te puede llevar a tomar malas decisiones y hacer un error financiero garrafal para tu vida, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, porque básicamente las opciones son apuestas, son especulaciones. Hay que apostar si va a subir, hay que apostar si va a bajar y por ende son muy peligrosos. Por consiguiente, pasamos a los ejemplos que los dirá nuestra compañera. Ahora que hemos visto la teoría y los conceptos de cada uno de estos derivados, vamos a pasar a un ejemplo explicativo para que todo nos quede mucho más claro. En este ejemplo, Juan quiere asegurar el precio de su cosecha. Juan es un exportador de maíz en México y quiere protegerse contra la volatilidad de los precios del maíz en el mercado internacional. Él quiere asegurar un precio fijo para su próxima cosecha, que él planea vender en 6 meses. Para lograr esto, él está considerando utilizar los diferentes instrumentos financieros disponibles en los mercados, que son los que ya hemos visto anteriormente, los forward, los futuros, los swaps y los de opciones. En el primer caso, Juan utiliza el forward. En este caso, él se acerca a una institución financiera y acuerda un contrato forward con un comprador internacional de maíz. Ambas partes acuerdan que Juan venderá 10,000 toneladas de maíz a un precio de $200 por tonelada en 6 meses. Este contrato forward le permite a Juan fijar el precio de venta y protege contra una posible disminución en el precio del maíz. Es decir, Juan ya estableció que venderá esas 10,000 toneladas a $200 por tonelada en 6 meses, sin importar si en esos 6 meses el precio del maíz está a 150 por tonelada o a 250 por tonelada. Él ya tiene su precio fijo y establecido que ese es su precio de venta futura. Como segundo caso, tiene los futuros, en el cual él ingresa al mercado de futuros de maíz y compra contratos de futuros de maíz a un precio de $200 por tonelada con vencimiento en 6 meses, lo que le garantizará un precio fijo y la capacidad de vender su maíz a ese precio en el mercado de futuros cuando llegue el momento de la cosecha. Como verás, es el mismo concepto que el del forward, en el que él ya establece su precio fijo a los 6 meses que en el que venderá su cosecha. Sin embargo, en el forward él está hablando directamente con un comprador, mientras que en el de futuros él se ingresó en un mercado. Con esto pasamos al caso número 3, que es el de swaps. En este caso, Juan realiza un negocio con un comprador internacional, del cual él recibirá pagos en moneda extranjera. Y él busca mitigar su exposición al riesgo de tipo de cambio. Es decir, no quiere que el tipo de cambio, que la volatilidad o que las fluctuaciones lo vayan a afectar de manera negativa. Entonces,
Juan se acerca a un banco y él acuerda un swap de divisas o un intercambio de divisas. En este caso, ambas partes acuerdan intercambiar los flujos de efectivo en pesos mexicanos y dólares estadounidenses durante el próximo año, utilizando un tipo de cambio fijo, acordado. Es decir, ellos establecen a qué tipo de cambio estarán intercambiándose los flujos de efectivo, de tal manera, sin importar si hubo una depreciación, una apreciación del dólar o del peso mexicano, su tipo de cambio será el mismo. Al hacer esto, Juan se protege contra las fluctuaciones desfavorables del tipo de cambio y asegura un ingreso estable